Hola, ¿cómo están? Como ustedes saben, en este momento van viajando de distintas partes del mundo los invitados a la investidura como presidente de Estados Unidos, de Donald Trump. Hay muchos que no están invitados. El presidente de mi país no está invitado. Pero sí va Sven von Storch con su mujer a la toma de posesión de mando. Tampoco está invitado Benjamín Netanyahu de Israel, no está invitado. Hay varios que no van a ir tampoco, como el presidente de China. Bueno, ¿qué tienen en común todos estos que no van? Bueno, todos los que no van son parte de una ideología que partió por ahí por el 1 de mayo de 1776. Se formó un grupo de personas en Alemania y crearon un plan para infiltrar a las principales instituciones que albergaban a los hombres más inteligentes del planeta. Le hace la masonería y la iglesia. En 1776, Adam Weishaupt creó los Illuminati de Baviera, infiltraron a la masonería, fueron descubiertos. El propio Mozart los denunció en su obra La flauta mágica. Mozart lo asesinaron y el autor del argumento de la flauta mágica fue encerrado en un asilo de locos. Estamos hablando de finales del siglo XVIII. Pasaron unos años y volvieron ellos nuevamente, este grupo de gente, como el Partido Socialista. Los Illuminati de Baviera fueron financiados por un señor que se llama Rothschild, dueños de las bancas del mundo. Son dueños de la banca desde la época de los reyes católicos que le prestaron dinero a la reina para venir acá a América. En fin, y él los financió con una condición. Dijo, yo los voy a apoyar para que infiltren a la masonería y a la iglesia y a todos los gobiernos del mundo, siempre y cuando les enseñen a, por lo menos a su círculo íntimo, lo que ellos llaman la Cábala de Frank. La Cábala de Frank es algo que va más allá de algo numerológico o simbólico. Son tratos con entidades que existen, que al parecer tienen gobierno y potestad en este mundo. De hecho, hay libros como el libro de Efesios en la Biblia, donde habla derechamente que este mundo está gobernado por seres invisibles. De hecho, la película Matrix, en los créditos agradecen a Carlos Castaneda por sus libros, donde él también señala que hay una influencia de unos espíritus que son mucho más inteligentes que los humanos, mucho más que la superinteligencia artificial que la gente está recién conociendo ahora. Curiosamente, lo mismo se señala en algunos libros de la incendiada Biblioteca de Alejandría, donde habla que sí, efectivamente hay un ser que hace 3500 años atrás apareció, hizo un pacto con un hombre y luego con los descendientes de ese hombre. Esto coincide con un ser que venía de Caldea, lo que ahora es Irán, Irak, que se llamaba Abraham, el Ur de Caldea, que hizo un pacto con un ser que apareció como una especie de luz en una zarza. Y esta luz le dijo, ya, pues quería unirte a mí, necesito que mates a tu hijo. Y él fue a matar a su hijo con un cuchillo y se le apareció un ángel, le dijo, no hagas eso. Mejor mata a un cabrito de los que están ahí como era su costumbre. En fin. Desde esa época y gente con esas creencias fueron los que financiaron este movimiento que se llamó los Illuminati de Baviera, cuyo objetivo fue, bueno, formar un grupo de personas para poner un rey en el mundo, un rey de ellos, siguiendo viejas profecías de su libro religioso. Y el costo fue financiado por los que ahora manejan la banca internacional. Y les recuerdo que los que manejan la banca internacional también manejan las fábricas de armas, las fábricas de químicos, las fábricas de farmacéuticas, controlan Hollywood, controlan todo. ¿Ah? Seguramente no todo, pero en términos gruesos todo. Estoy juntando una información al respecto porque quiero escribir algo de esto o hacerlo un documental. Y esto me llegó de una antigua administración de los años 40, desde la Embajada de Alemania en Uruguay.
escrito a máquina y qué sé yo. Y tomé nota yo, ¿eh? Por ejemplo, lo titulé Socialismo y Comunismo Curioso. Socialismo es una palabra súper grata, todos queremos ser sociales, vivir en sociedad, que la sociedad nos sea amable con nosotros. Y comunismo también tiene algo de comunismo, estar todo como en comunidad, en armonía, en amor. Pero esto es un engaño porque son las palabras, es como cuando se hablaba de democracia cristiana. Yo me acuerdo que tuve serios enfrentamientos con gente de ese partido que me robaron mi escuela de sonido cuando yo apenas tenía 26 años, había muerto mi padre en mis brazos. Y un primo mío que era juez del primer juzgado civil de San Miguel, que se llamaba igual que yo, me dijo, sácate los lentes rosados, entiende cómo es este mundo. Los tipos están ahí 4 años como alcalde, muchos de ellos roban todo lo que pueden. En fin. Socialismo y comunismo curioso. Palabras lindas. Todos fuimos simpatizantes de izquierda porque la propaganda que ellos manejan, manejando todo el dinero del mundo, es grande. Miren esto que me llegó de la antigua administración de la Embajada de Alemania en Uruguay. Lenin. Lenin es un apodo. Es un apodo que no... Es el nombre de una montaña. Una de las más grandes de la Unión Soviética. También conocida como Avicena, esa montaña, como el padre de la medicina. Él se puso el nombre de una montaña. ¿Quién era este tipo? En realidad se llamaba Vladimiro Ilich Ulyanov. Era hijo de madre y padre judío, como dijo el premio Nobel ruso Alexander Solzhenitsyn. La revolución bolchevique no fue hecha por soviéticos, no fue hecha por rusos, fue hecho por extranjeros. Claro, políticamente a lo mejor ya tenía la nacionalidad, pero como el caso de él, Vladimiro Ilich Ulyanov es hijo de madre y padre judíos. Nació en 1870 en Simbirsk, hoy Ulyanovsk, a orillas del río Volga. Y le pusieron Ulyanovsk porque Lenin se llamaba así realmente, porque ahí nació. Pero se cambió el nombre a Lenin, es un nombre falso, es una chapa como lo usan los delincuentes, porque la montaña más alta es como que yo me llamara Everest. ¿Ah? Lo usó una cuestión psicológica. Bueno, este hombre estuvo desde 1895 hasta el 1900, fue deportado a Siberia. El zar lo deportó porque hacían cosas malas, desórdenes, delincuencia. Querían promover el terror entre la gente. Bueno, cuando salió del deporte a Siberia, se fue al exilio. ¿A dónde se exilió? ¿Se fue a China? ¿Se fue a Corea? No. Estuvo en Suiza, donde está la caja fuerte del mundo. De ahí se fue a París. De ahí se fue a Viena. Y en 1917 volvió con su revolución de octubre, y en 1918 se cambiaron el nombre de socialismo a comunismo. Hasta 1917 se llamaban todos socialistas, no se hablaba de comunismo. Con la toma y el asesinato del zar Nicolás II de Rusia, que era primo hermano del rey Jorge de Inglaterra, se parecen físicamente. Luego un tipo de apellido Jakov con K, lo mandaron a buscar a la familia del zar, le dijeron que le iban a tomar una fotografía para enviárselo a su primo en Inglaterra para que viera que estaba vivo, porque lo querían rescatar desde Inglaterra al zar. Estoy hablando de historia. Lo llevaron abajo, violaron a todas sus hijitas de 9, 11 años. Ahora sabemos dónde vienen estas costumbres que quieren rebajar la edad de los niños para el consentimiento sexual y la pedofilia. Tienen costumbres raras ellos. Violaron a sus hijitas delante de él, a su mujer, y luego los mataron a cuchilladas, los mataron a él y luego les prendieron fuego. Ahí nació el comunismo. Bueno, Lenin murió enfermo a los 54 años y lo embalsamaron, y a San Petersburgo le pusieron Leningrado, la ciudad de Lenin. Lenin desconfiaba de otro tipo que venía después que él, que era el secretario, que se llamaba Stalin, quien se disputó con Trotsky, otro tipo que venía de Nueva York, su liderazgo. Lenin entonces es un seudónimo, era hijo de madre y padre judío. Su nombre significa, es el nombre de la montaña más grande, una de las más grandes de la Unión Soviética. Es el que le cambió el nombre al socialismo y le puso comunismo.
Y él desconfiaba de un hombre que se llamaba Stalin. ¿Quién era Stalin? Esto lo pueden ver en las fotos de la Segunda Guerra Mundial con su bigote. ¿Sí? Stalin también era un nombre apócrifo. Significa algo así como acero, como steel en inglés. Era otro alias. Su nombre verdadero era David. Sí, David Nicheradze Shizdovlyushavili. La verdad que el nombre verdadero era José Vissarionovich. También, curiosamente, era hijo de madre y padre judíos, como dijo Solzhenitsyn. La revolución no la hicieron los rusos. No fue una revolución rusa. Es como que hagamos un ejército, supuestamente, un ejército de 35.000 venezolanos y colombianos hicieran desorden en Chile y dijeran, fue la revolución chilena. No fue la revolución chilena. Claro, ya tenían carnet de chilenos, pero no son chilenos. Y su ideología venían de otro lado. Eso lo dice el premio Nobel de literatura ruso Solzhenitsyn. No lo estoy diciendo yo. El nombre verdadero es José Vissarionovich. Hijo de madre y padre judío, nació en 1879, para la guerra que da acá en Chile, y fue muerto en 1953, a los 74 años. O sea, vivió 20 años más que el otro. Él había estudiado para administrar un país, estudió para ser rabino, porque él era judío, de madre y padre judío, y estudió para ser sacerdote, pero lo expulsaron en 1898 del seminario a los 19 años. ¿Por qué? Por antisocial. No estudiaba, hacía desórdenes, bueno, es como lo típico. Se hizo bolchevique a los 24 años, en 1903, y llegó a ser el secretario general del Partido Socialista, luego comunista. Por eso sucedió a Lenin. Y se nombró a sí mismo comisario del pueblo. Estamos hablando de Stalin. Curiosamente, los comisarios del pueblo eran solamente descendientes de judíos. Estoy leyendo historia, ¿no? Pareciera que el pueblo es una palabra clave para esa secta que han sacado de esta gente que se cree realmente que son, somos los dueños del planeta. En 1945, luego que terminó la guerra, se hizo nombrar mariscal general supremo del ejército. Mariscal general supremo del ejército. Sin jamás haber estado en la academia militar. Nunca. Se puso Stalin a sí mismo, y luego Stalingrado, significa cero. Les recuerdo que fue un salvaje dictador que hizo morir, escuchen, varias decenas de millones de personas de hambre. Varias decenas de millones de personas de hambre. Solamente en Ucrania. Busquen Holodomor con H. Hay un documental. Hizo morir varias decenas de millones de soviéticos, de rusos verdaderos. En fin. Stalin es el nombre también de un canal que tiene 230 kilómetros, que une dos lagos con el mar Báltico. Stalin, como dije en ruso, significa acero. León Trotsky, el que disputaba con Stalin, es un nombre falso. También es falso. Su nombre verdadero es León Davidovich Bronstein, hijo de madre y padre judío. Lo trajeron de Nueva York para que hiciera desórdenes y quemara, hicieran una operación psicológica de terror entre la gente para que aceptara a cualquier persona que pusiera orden. Ellos mismos cometieron el desorden, ellos mismos pusieron un nuevo orden. ¿Cuánto les costó poner ese nuevo orden en la Unión Soviética? Según Solzhenitsyn, más de 40 millones de soviéticos murieron, de rusos. Y a los niños nunca más hablar de Dios, no hay Biblia, no hay Navidad, no hay nada, no hay Jesús, no hay nada. Asesinando a decenas de millones de personas. Nació en el mismo año que Stalin, 1879, el año de la guerra de Chile. Murió a los 61 años, en 1940. Era uno de los jefes de la revolución de 1917. Quiso competir con Stalin por el liderazgo y tuvo que huir a México. ¿Se acuerda de este pintor en México que tenía una mujer que con una pura ceja, que su cara estaba en todos lados? ¿Se acuerdan de él? Se fue a vivir con ellos. Y Stalin desde Rusia lo mandó a asesinar a México, murió asesinado en México. Y tenemos a Marx. Tenemos primero a Lenin, Stalin, Trotsky y Marx.
hijo de padre y madre judío. Por eso Solzhenitsyn decía que esta revolución nunca fue rusa, nunca fue soviética, fue bolchevique. Y los bolcheviques eran una colonia de judíos, pero que formó una secta. Los judíos son nuestros hermanos, mi principal líder es judío, pero dentro de ellos hay una secta que se creen que el planeta les pertenece, de verdad, y que son el pueblo elegido del Dios de este mundo. Yo creo que puede ser. El Dios de este mundo no es mi Dios, no es el Dios de muchos de nosotros. Creemos en el Dios del cielo, un Dios de todos, no de un pueblo nomás. Marx, hijo de padre y madre judío, nació en 1818 y murió a los 65 años, en 1883. Era religioso. Junto a Engels redactaron su famoso manifiesto y luego, financiado por la banca Rothschild de nuevo, los mismos Rothschild que generaciones atrás habían empezado financiando a los Illuminati de Baviera. Están los cheques en el Museo Británico, se pueden ver por internet. Los Rothschild lo financiaron para escribir el famoso manifiesto comunista. ¿Y escribió dónde esos libros? ¿Lo escribió en Rusia, en Corea, en China? No, lo escribió en Inglaterra. Jamás trabajó un día a nadie y vivió a expensas de sus mujeres, todas de dinero. Este era el más honesto, pese a todo, porque llamaba al comunismo dictadura del proletariado. Bueno, Engels también fue hijo de padre y madre judío. En fin, todas estas ideologías llegaron a nuestros países. En 1967 el Partido Socialista Chileno proclamó a la violencia como el único camino. Lo proclamó por su definición, por su estatuto. El único camino válido para conquistar el poder político. Por eso que en nuestros países salieron militares y sí fueron apoyados por organismos de inteligencia extranjeros como la CIA, la MI6 y el Mossad, para que no llegaran estas ideologías a Chile. El señor Altamirano, en su época, el señor Teitelbaum, que eran los líderes intelectuales del socialismo, comunismo, que es la misma cosa, ¿no? En su época hablaban de que deberían morir entre 500.000 a 1 millón de chilenos para instaurar esto que instauraron en la Unión Soviética. Y el ex comandante Pepe, que era un hombre que en el sur se tomó muchos fundos y el gobierno no decía nada, también habló públicamente que había que asesinar a 500.000 chilenos, porque si no esos chilenos se iban a reagrupar y le iban a quitar el poder. Generalmente eran los chilenos más intelectuales, los más creyentes, como lo que pasó en la Unión Soviética. En fin, por eso se combatió a estas ideologías y murió gente inocente, y fue torturada gente inocente. Pero murió gente culpable, como el comandante Pepe, y fue torturada gente culpable. En una guerra, las guerras son así. Acá en Chile, en vez de morir estas decenas de millones de personas como murieron murieron 2.137 personas según un informe que tiene miles de páginas que se llama el informe Rettig. Entre ellos murieron varios militares y gendarmes y carabineros y policías. Y 1.000 desaparecidos que todavía la gente lo andan buscando. Curiosamente hay varias centenas de cadáveres no identificados acá en la morgue chilena desde hace 50 años. Y ahora se sacó un proyecto de ley para que lo identifiquen. Y el Partido Comunista y Socialista se opusieron. Porque necesitan seguir generación tras generación hablando como que los militares mataron a millones de personas. Murieron 2.137 según el informe Rettig. Y fue el costo para que no vinieran a asesinar de 500.000 a 1 millón de chilenos. Sé que hay gente cabeza dura, pero sé que hay gente con la mente abierta que va a entender de lo que estoy hablando. Este poder, con esta gente con nombres falsos, que se tomaron Europa, infiltraron la masonería, infiltraron la iglesia, se tomaron el control del mundo desde el 1 de mayo de 1776, que asesinaron a Mozart por haberlos denunciado en su obra La Flauta Mágica, que asesinaron a decenas de millones de personas de hambre en Rusia y a más de 100 millones en China, y financiados por la banca de ellos, los Rothschild. Ellos tienen el poder comunicacional hoy día. Hay un puro hombre, o sea, hay varios hombres. El presidente de Rumania recién elegido, el mismo presidente de El Salvador. Pero de los más grandes, de los peces más gordos, van a investir al más power. Les guste o no, es lo que necesitamos para poner orden en el mundo. No más jugar con los niños, no es que esto les gustaba violar niños, como lo que hicieron con la hija del zar. No más meterse en nuestros emblemas por el trasero. Necesitamos que esta gente, no más.
¿Mm? Quitarles el poder. Les recuerdo que el 95% de nosotros no somos ni de izquierda ni de derecha. El 5% participan en política, pero somos el 95% que elegimos. Nosotros vamos a elegir a alguien fuerte, educado, inteligente, que esté versado en estas cosas para que no se repitan y que tenga una mano súper firme. En el caso de Chile, para cerrar la frontera, para terminar con estos planes de invasión. Como ustedes saben, hay planes para invadir el planeta, para producir desorden, como lo que hizo Trotsky en Rusia. Incendios. Trotsky hacía experto en incendios, incendiaban ciudades. ¿Se han fijado que hay incendios en todo el mundo como nunca antes? Y ahora tienen otras armas, tienen armas climatológicas, están esos aviones tirando esas cosas para que no se formen nubes, en fin. Estamos en tiempos difíciles, es necesario saber estas cosas. Somos todos hermanos, los árabes son hermanos, los judíos son hermanos, los rusos son hermanos, los chinos son hermanos. Pero hay una secta que ha permeado todo. Políticamente, religiosamente, hasta nuestras instituciones filosóficas, están todos permeados. Necesitamos que haya un giro en el timón que se ha ido súper a la izquierda, que se vaya para el otro lado. De esa forma vamos a quedar centrados. En fin, amigos, esto fue un resumen de algo que estoy escribiendo. Aquí va a quedar como un documento, lo pueden buscar. Mucha de esta información me llegó de la embajada de Alemania en Uruguay de los años 40. Esta información es pública, la pueden buscar. Estos datos me refiero, los pueden buscar en otras fuentes. La gente socialista, hay gente buena ahí, hay gente buena en esos lados, pero que no tiene idea de estas cosas. No tiene idea de estos datos. Porque si tuviera idea de estos datos, jamás hubieran ido por esa vertiente. Siempre se les ha mentido, no, es que nosotros hablamos por el pueblo. El pueblo asesinaban a más de 40 millones de personas en la Unión Soviética, más de 100 en China. Ya basta, no más. Aquí en Chile querían bajar la edad de consentimiento sexual, cosa que los niñitos y las niñitas puedan tener relaciones con adultos. Se metieron a toquetear, a masturbar niñitas de 9 a 11 años en Talcahuano, porque este gobierno dijo que es necesario la educación sexual. Tenemos nuestro puerto de San Antonio como el principal puerto donde sale droga, quizás que más para todo el mundo. Y el gobierno dijo, oye, es que no podemos revisar los barcos, porque no tenemos los escáneres buenos. ¿Hasta cuándo vamos a ser estúpidos? ¿Por qué no somos hombres y mujeres de bien? Bien. Van a salir un hombre fuerte aquí en Chile, súper fuerte, para poner orden. En la lucha entre el bien y el mal no se hace con gente meditando como ustedes, no. Se da con personas de bien que se enfrentan al mal. El mal avanza porque la gente de bien no hace nada. Así que vamos a hacer cosas buenas. En este momento hay un chileno invitado a la toma de posición de Trump. Sven von Storch, con su mujer Beatrix, que es una eurodiputada, que es una mujer que tiene en su computador, tiene una bandera chilena ahí. Ellos están dando una lucha ya por las mismas cosas que pasan acá. Hay una super inmigración que ha producido miles de mujeres violadas, de los cuales no se puede hablar porque dice, hoy no, es que es xenofobia. No podemos hablar eso porque es xenofobia. En fin, de hecho hay un candidato a presidente chileno que vivió allá cuando fueron las violaciones y sabe cómo funcionan ellos. Quiero terminar con esto. Somos todos hermanos, todos. Mi principal líder es un judío, se llama Jesús. Pero hay una secta en el judaísmo. Los árabes son mis hermanos. De allá viene nuestra cultura, nuestras matemáticas, nuestra medicina, nuestra arquitectura. Pero hay sectas entre los musulmanes que hacen locura. Los cristianos es mi origen. Pero hay sectas cristianas, locas. Los católicos, mis padres eran católicos. Hay sectas dentro del catolicismo, súper extremos. Mi problema no es con una ideología ni con un pueblo. Son con las sectas que forman estas ideologías y pueblos. Eso, y hay una secta controlando el mundo. Controlan el dinero, financiaron la creación de todo esto. Primero los Illuminati de Baviera, de ahí se llamaron socialistas, y de ahí salió el comunismo, y los demás siguieron llamando socialistas hasta el día de hoy. Y pueden buscar en palabras de ellos, el socialismo es un paso hacia el comunismo. Hay gente buena entre ellos, pero que no tiene ni idea de lo que están siguiendo. Es como una persona que se crió en una religión y no se da cuenta que su religión es espuria. Eso. Confío en que la gente de buena voluntad en todos lados se va a dar cuenta y nos vamos a unir para elegir en nuestros países a gente decente, inteligente, con valores, que nos haga poder vivir en paz. Eso. Lo único que queremos es vivir en paz, en armonía. Bien, nos vemos.